everybody and welcome to my channel. My name is Francisco and today we're going to be covering the difference between there is and there are. This is very simple. Before starting, I want to give a special greeting to Maribel Aguirre, who has been watching all the videos during this week. Congratulations, Maribel. I hope you can learn a lot with this new video too. Okay, let's get started. Vamos a empezar entonces. Un saludo para todos ustedes. Y vamos a ver hoy la diferencia entre there is, there are. ¿Qué es lo que significa eso? En español cuando decimos hay. Recuerden que hay personas que se confunden un poco con ese hay otros que dicen este hay. Sí, esto es como la expresión hay. Y este es otro que es ahí. Es diferente, ¿no? They are different. Now here today we're going to be covering only this one. Vamos a cubrir sola este que es hay de cantidades, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar there is? When to use there is? We're going to use there is for singular. That's for singular, solamente para singular. And there are for plural. Very good. So es singular, plural. Very simple. So, in here, I can say, for example, like this. This is one marker. Look at the marker. And this is the pot. The pot. I could say, for example, there is one marker in the pot. There is one marker in the pot. If I have the other marker, I put the marker inside and I say, there are two markers in the pot. Remember the prepositions, yes? So, we can give these two examples. For example, one, let's say there is another one, there is one dog in the house. There is one dog in the house. Use there is because it's only one. Entonces there is porque es uno solo. Así sea uno solo, por there is siempre tenemos que especificar one o a, que también es otra opción. You can say there is one, you can say there is a dog. No problem. In here, for example, you can choose the short form for there is, which is theirs. La forma corta podría ser theirs. You can say there is one, or there's a. Yes? You decide that option. Te decides esa opción. There is another one here with the there are. There are, yes, let's say there are two cats on the roof. There are two cats on the roof. Entonces hay dos gatos en el techo, ¿sí? ¿Cómo están en el techo? ¿Dentro del techo? Ya vimos que no. Los invito a que miren el video de las preposiciones que vimos. Remember, position, preposition, preposition. Entonces los invito para que miren esto que es sencillo. Les voy a dejar unos ejercicios de práctica para que lo puedan hacer. Bye bye, see you. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a estar hablando de la diferencia entre there was and there were, ¿sí? Es una parte de pronto que nos puede confundir a nosotros en el inglés, pero hoy vamos a aclarar esto. Además le vamos a incluir el how much y how many para poder hacer preguntas como las que tenemos aquí, ¿ok? Vamos a empezar entonces con estos ejercicios. Look at this number one. ¿Cuánta sal había en la bolsa? ¿Sí? ¿Y cuántas naranjas había en la mesa? Estos son los ejemplos que tenemos. Sin embargo, vamos a aclarar algo aquí antes de comenzar. Nosotros vamos a trabajar there was and there were y vamos a diferenciarlos. ¿Cómo? Ustedes saben que there was es ¿para qué? Para singular, for the singular sentences. Yes? Para las oraciones en singular. And this one is for the plural sentences. ¿Sí? Para las oraciones en plural. O que en español no es habían, ¿sí? Y tampoco hubieron, nada de eso, simplemente es había o hubo. Estas dos significan exactamente lo mismo, no es que there were signifique hubo, ni there was significa había, no. Las dos significan había o hubo, tienes esas dos posibilidades.
Entonces, ¿cuándo voy a escoger una? Si es singular o si es plural. Ahí estamos es con eso. Look at this. ¿Cuánta sal había en la bolsa? Estoy hablando de qué, ¿en singular o en plural? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánta sal? ¿Cuánta? Usted puede decir, tengo 3 sales. No. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es singular. Lo que decimos también, contable, aunque yo no voy mucho con la parte de contable o no contable, sino más bien por la definición como tal. Entonces, ¿cuánta sal? Ya sabemos que es singular. Entonces, como yo digo, había, sí, había poca sal, ¿sí? ¿Cómo diríamos esto? Vamos a hacer primero estas oraciones y ahorita hacemos la pregunta. Entonces, ¿cómo es había poca sal? Sería simplemente there was. Ahí dice había, ¿sí? Ahora, ¿cómo digo poca? Es un quantifier que vamos a utilizar que es little. Little significa poco o poca. Hay un video donde tengo algo relacionado para esto, para que sepan cuáles son los quantifiers con cada uno de ellos. Había poca sal. ¿Cómo digo sal? We say salt. En la bolsa, in the bag. Ahí está, muchachos. Mire qué fácil. Había poca sal en la bolsa. Ok. Now let's do this negative sentence, and this is very, very easy, muy fácil. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Nosotros tenemos que colocar esto mismo en negativo, simplemente lo vamos a colocar así. Tenemos 2 opciones de hacerlo. We have 2 options. There was, ¿dónde está lo negativo ahí? Lo vamos a colocar acá. There was not, ¿sí? There was not, y lo mismo el complemento final que sería little salt in the bag. Ahí está, mire qué fácil. No había poca sal en la bolsa. Era una oración negativa. Ahora, ustedes saben que también esto se puede colocar en forma corta que sería como simplemente wasn't. There wasn't little salt in the bag. There wasn't little salt in the bag. No había poca sal en la bolsa. ¿Qué va a pasar acá en la interrogativa? Que a veces nos confundimos con esto. Es muy fácil, muchachos. Miren. En la interrogativa lo que ustedes van a hacer es mover este was, ¿sí? Esta parte de acá, este se va a mover y con este va a comenzar la pregunta. Quiere decir que al moverlo, lo demás va a quedar en la misma posición. ¿Qué va a pasar aquí entonces? Ya usted va a decir was, ¿sí? Was ¿qué? Was there y lo demás queda completamente igual. Entonces simplemente sería was there little salt in the bag. Mire cómo queda esa pregunta. Sorry. Little salt in the bag. Was there little salt in the bag? ¿Había poca sal en la bolsa? Esto significa había. ¿Pero había en qué? En modo pregunta. Ustedes también pueden hacer una forma de pregunta que se llama interrogativa. Es cuando decimos una pregunta negándola. Algo como esto. ¿No había poca sal? Pacho, ¿cómo sería no había poca sal? Entonces usted, ¿qué se va a transportar? Va a transportar el wasn't al comienzo y quedaría simplemente así. Wasn't there little salt in the bag? Wasn't there, ¿sí? No había poca sal en la bolsa. Ya ustedes para responder simplemente colocamos yes, there was, sí, había. And no, there wasn't. Ahí están las opciones para responder. Bien. Ya que tenemos nosotros esto listo, vamos a realizar la pregunta, que por eso es que necesitaba que viéramos esto, porque necesitamos construir esta pregunta basado en esta parte. ¿Cuánta sal había en la bolsa? ¿Cómo se dice cuánta? How do you say cuánta in English? We say how much. Mire que how much significa cuánto o cuánta. Ay, es que es contable o no contable. Bueno, si quiere manejar eso, está bien, sería entonces para los no contables, pero no es necesidad, apréndase simplemente la definición y se deja de enredos. Muy bien, entonces, ¿cuánta sal había en la bolsa? We say how much, yes, how much. ¿Cuánta qué? ¿Cuánta sal? ¿Cómo digo sal? How much salt, ¿sí? ¿Cómo digo había? ¿Cómo digo había? Hay algunos estudiantes que para este había siguen trabajando esto, there was, ¿sí? Porque ahí dice había, profe, es que ahí dice había, sí. Pero como esto es que una pregunta, este había tiene que estar en modo de pregunta. O sea, que ¿qué tengo que hacer? Tengo que mover este was como lo moví acá. Entonces, ¿cómo viene esta oración? Usted simplemente lo que va a hacer es salt y vas a colocar aquí was there. ¿Sí? Este es el orden correcto. Y ya el complemento que hemos trabajado. In the bag, ahí está.
Es por eso que quería dejar esto para lo último. Entonces sería, how much salt was there in the bag? ¿Cuánta sal había en la bolsa? Este había es en pregunta y es singular. Mire qué fácil es eso, muchachos. Vamos entonces a pasar al número 2. Look at this. ¿Cuántas naranjas había en la mesa? ¿Cuántas naranjas? Ya vamos a trabajar entonces la parte de la pregunta. Por eso la vamos a hacer primero es estas. Había pocas naranjas. ¿Cómo es? Había pocas naranjas en la mesa. ¿Cómo sería? Había, we say, there were. Pacho, pero ¿por qué sabe que es there were si había es para there was o there were? Porque estamos hablando de ¿qué? De naranjas. O sea que es en plural. O sea que aquí lo que vamos a hacer es simplemente colocar there were. ¿Sí? Había pocas naranjas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es pocas? We say few. That's another quantifier. Otro cuantificador que veremos en uno de los videos. Ahí se los voy a dejar en la descripción. There were few oranges. Habían pocas naranjas. There were few oranges on the table. Mire qué fácil. Habían pocas naranjas en la mesa. Ok, let's continue. The negative. La negativa. No habían pocas naranjas. Entonces, ¿cómo sería? Lo mismo que acá, pero utilizando el were. Entonces sería simplemente there were not. ¿Sí? O la forma corta que también es aceptada, que sería there weren't. There were not o there weren't. ¿Sí? Pocas naranjas. We say few oranges y lo demás. Oranges on the table. Mire qué fácil. There weren't not o there weren't few oranges on the table. No habían pocas naranjas sobre la mesa. Para la pregunta ¿cómo es? ¿Qué se imaginan que vamos a hacer? Simplemente vamos a mover esto, muchachos. Eso es todo lo que vamos a hacer. Simplemente acá, ¿cómo arrancaría la oración? We say, were there few oranges? Yes, few oranges on the table. Ahí está. Muy fácil. Obviamente tenemos que colocar el signo de interrogación de question mark at the end of the sentence. Yes? Were there few oranges on the table? Ahora, ¿cómo diríamos la parte interrogativa, la que les comentaba acá? ¿Cómo sería? ¿No habían pocas naranjas sobre la mesa? No habían pocas naranjas. Entonces, trasladamos esto, ¿sí? Lo movemos al principio y eso es todo. Simplemente que decimos acá, weren't there few oranges on the table? Si es verdadero, entonces simplemente yes, there were. Y si no, entonces sería no, there weren't. Ahí está, muchachos, este trabajo con esto. Muy bien. Vamos a hacer algunos otros ejemplos para que te quede un poco más claro y ya volvemos. Muy bien, muchachos, vamos a practicar un poco más con algunos ejercicios y espero que lo puedan hacer muy bien. Look at this. Acá en la parte de arriba tenemos una imagen. Esta imagen va a quedar por algunos segundos. Después la voy a quitar y te voy a hacer una pregunta para que la hagamos en inglés y la respondamos también. Are you ready? Ok. Miren muy cuidadosamente esa imagen. Ok. Let's remove the picture. Vamos a quitarla de ahí. The question is, la pregunta que vamos a hacer es, ¿cuántos perros había en la imagen? Entonces, ¿cómo harías esa pregunta? ¿Cuántos perros había? Intenta pensarla porque ya va a aparecer la respuesta. Are you ready? The answer is, how many dogs were there in the picture? How many dogs were there in the picture? Ahí está la respuesta. ¿Pero por qué? Estamos hablando de plural. ¿De quiénes? De perros. Mírenlos acá. Estamos hablando de dogs. ¿Sí? Entonces me voy a plural. No puedo colocar there were. Si tú escribiste there were, está incorrecto. ¿Por qué no? Porque recuerde que para las preguntas nosotros vamos a cambiar esto. Entonces simplemente decimos es were there. That's why the answer is how many dogs were there in the picture. Ahí está. Entonces por eso que lo decimos así. Ready? Ok. Vamos a hacer entonces la respuesta. Vamos a decir que había ¿cuántos? 2 perros. Entonces ¿cómo es había 2 perros? There was or there were. There were 2 dogs. ¿La cambiamos el orden? No, ¿por qué no? Porque estamos haciendo ya una oración afirmativa. Look at this. There were 2 dogs. Había 2 perros. Ahí está fácil. Let's continue with the second question. Vuelvo a hacer otra pregunta sobre la misma imagen. The question is, ¿había, sí? Vamos a intentar construirla. ¿Había gatos en la imagen? ¿Sí? ¿Había gatos en la imagen? How would you do this question?
Were there cats in the picture? Were there cats in the picture? No, there were not cats in the picture. Yes, or there weren't cats in the picture. No había gatos en la imagen. Okay, very easy. Let's continue with the next picture. Look at this picture carefully, please. Muy atentamente y cuidadosamente. Vamos a analizarla acá. Yes? Are you ready? Okay, let's remove the picture. ¿Cuánta agua había en la piscina? ¿Sí? ¿Cuánta agua había en la piscina? Vamos a hacer entonces la oración. Cuando digo cuánta agua había, estoy hablando de qué. There was or there were. ¿Sí? Así había. ¿Cuál es, muchachos? Estamos hablando de there was. O usted puede decir 3 aguas, 4 aguas. No, entonces por eso que sería singular. ¿Cómo vamos a trabajar entonces esa pregunta? How much water, yes, was there? Because it's a question. How much water was there in the pool? How much water was there in the pool? Ahí está, facilito. Vamos a decir entonces que había mucha agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? There was much water. Yes, that's one option. The other option could be there was a lot of water. Esa parte de much y esa parte de a lot of, ¿sí? Son quantifiers que se utilizan muchísimo cuando nos está hablando de una cantidad exacta. Hay un video relacionado que les voy a dejar al final, ¿ok? Much and a lot of significa mucho, mucha, y se pueden utilizar indistintamente. Ok, are you ready? Let's continue with the next one, la última. Entonces, esta sería la última. Analicémosla muy bien. Yes, are you ready? How many bananas, yes, were there in the picture? How many bananas were there in the picture? Yes, how many? There were 2 bananas in the picture. Yes, habían 2 bananas en la imagen. Were there apples in the picture? What can you tell me about this question? Tell me something in the comment section, en la sección de los comentarios, para que me respondan esa otra pregunta. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado muchísimo el trabajo con esto, que puedan practicarlo. No olviden suscribirse a mi canal y compartir este video para que muchos más puedan aprenderlo. Bye bye and see you next class. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. Y el día de hoy, muchachos, vamos a aprender en esta temática cómo se dice habrá en inglés. Como ustedes pueden analizar acá, cuando estamos hablando de habrá, vamos a hablar de cantidad o que algo podría suceder. ¿En qué situación? En una situación futura. Ya ustedes saben que en pasado se trabaja lo que es there was, there were, ¿sí? En presente tenemos there is, there are. Esos son videos recomendados. Y este que vamos a trabajar en el futuro. Entonces en el futuro lo utilizamos con esas estructuras que hay acá. Por eso dicen todas sus formas y lo vamos a analizar poco a poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar hacer este primer ejercicio. Si quieres, puedes pausar el video. You want to pause the video, you can do it and try to do these sentences in these forms that we have right here. Entonces intenten hacerla en esta oración, en estas formas que tenemos y ya hablaremos de estos adverbios que están aquí. Are you ready, guys, for the class? Okay, let's get this started. Comenzaremos entonces por este ejemplo que dice habrá lluvia sobre esta pradera. So try to do that first. Intenten hacerlo. Primero, ¿qué tenemos que analizar? Si es una oración afirmativa, negativa, interrogativa o interronegativa, que también se podría trabajar. ¿Qué oración vemos acá? Vamos a hacer la afirmativa. Quiere decir que esta es la estructura que nosotros vamos a utilizar. There will be the complement, o la forma corta que es, en vez de colocar este there will, vamos a colocar there'll be plus complement. So we say here, habrá. Para decir habrá, solo esta palabra necesitamos decir there will be. Entonces comenzamos por decir eso que tenemos acá. There and then will, vamos a colocarlo. There will be. Vamos a colocar esta parte acá. Pacho, ¿por qué colocaste ese will con negro? Porque esa va a ser algunas de las variaciones que vamos a tener y incluyendo la posición. Entonces, por eso es que lo coloco de ese color. There will be. Entonces, acá en estas 3 palabras, ¿qué dice? Simplemente dice habrá. Algunos dirán, ay, Pacho, es que eso es lo complicado del inglés, que mire 3 palabras para decir solo una. Sí, pero en el español tenemos algunas otras cosas como tildes que complican un poco más la situación. Entonces, habrá lluvia sobre esta pradera. ¿Cuál pradera?
esta que tenemos ahí. Vamos a ilustrar un poco esto para que se vuelva más interesante. Entonces, si tuvieras esa situación, esa imagen allí frente tuyo, ¿cómo dirías esto? Entonces, lo podríamos hacer de esta forma. There will be, habrá ¿qué? How do you say lluvia in English? We say rain, ¿ok? There will be rain sobre esta pradera. Ese sobre es una preposición que podríamos encontrarla muy variada. Una que podríamos utilizar es esta, on, ¿sí? Los invito para que vean esa clase de las preposiciones, clase recomendada que es esta, y les va a ayudar mucho a utilizarla. Esas preposiciones son a little bit tricky, un poco, no sé, trucositas, confusas, pero se pueden utilizar bastante acá. Entonces, there will be rain on, sobre esta pradera, so we say this. Y pradera, how do we say that? Esa pradera podríamos, viendo esta imagen, podríamos decir grass, podría ser una. You can also say meadow. Meadow could be a very excellent word, una palabra excelente y que, digamos, podemos agregar a nuestro vocabulario. Meadow, meadow. And that's it. Eso es todo. There will be rain on this meadow. Try to repeat it with me. Intenten repetirlo conmigo. There will be rain on this meadow. There will be rain on this meadow. Meadow. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Pacho, pero lo que pasa es que yo veo que dicen eso a veces en forma corta. Claro que sí, este will lo acortan como lo tenemos acá. Mire que se corta casi que la W y la I se omiten y lo hacemos there. Mucho cuidado, muchachos, que he visto algunos estudiantes que dicen Tere. Tere will, Tere no es. Algún saludo para alguna Tere que haya por ahí, pero no se dice Tere, sino there. There. Sí, acá arriba. There. There be, entonces lo ponemos en la forma corta, si quiere vamos a hacerlo acá, en esta partecita, y lo ponemos así. There'll be rain on this meadow. There'll be rain on this meadow. Aquí tendríamos esa opción, muchachos. Okay, guys, let's continue with the negative form. Vamos a hacer la forma negativa. Sigan esta estructura. Pause the video and try to do it. Pausen, intenten hacerlo y después pueden verificar. Then you can check the results. We say here, there. Vamos a seguir la estructura, que eso nos va a ayudar mucho mientras comenzamos. Como es una oración negativa, entonces vamos a decir que ya no habrá lluvia sobre esta pradera. ¿Sí? No habrá. Entonces, ¿cómo sería? There, and then we say will not. That's one option. Will not. The other option would be won't. Pacho, ¿cualquiera de las dos se puede? Claro que sí. Tú puedes decir there will not o there won't. It's up to you guys to use it. Lo más importante acá es entenderla. Pacho, es que yo he visto que es más común won't. Claro, es mucho más común porque es una forma corta, ¿sí? Pero ambas es posible. Luego vamos a colocar entonces ese be que nos pide la estructura. Mírenlo acá. There will not o there won't be. Y ya el complemento que estamos manejando, que es el mismo. Lluvia sobre esta pradera. Entonces sería, vamos a hacerla ahí mentalmente, muchachos. Rain on this meadow. Aquí podríamos trabajar esta oración. There will not be rain on this meadow. Bien. O la otra sería there won't be rain on this meadow. There won't be rain on this meadow. No habrá lluvia sobre esta pradera. ¿Cómo la ven? Está muy fácil, Pacho. Vamos a seguir mejor con la interrogativa. Okay, guys. In the interrogative form, what we have to do is to follow the structure. Tenemos que seguir esa estructura. Y esto que tenemos por acá con WH es porque usted podría hacer una pregunta con una WH question que podrían ingresar. Y mire que es la única parte donde se ingresa en esta estructura. Mire que arriba no hay. Por ejemplo, en vez de decir que habrá lluvia sobre esta pradera, usted podría decir que habrá sobre esta pradera, que habrá más tarde o que habrá mañana sobre esta pradera. Mira, estamos preguntando por ese qué y en ese momento es donde actúan las WH questions. En este caso no vamos a preguntar por eso, sino que vamos a decir habrá lluvia, ¿sí? Habrá lluvia sobre esta pradera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezamos nuestra oración interrogativa en forma positiva, interrogativa, con esta parte de will. Entonces vamos a colocar ese will. Prácticamente es como si nosotros, voy a borrar esta partecita acá, como si nosotros este will lo moviésemos de posición acá. Entonces sería will, yes, will ¿qué? Ya lo moví, entonces sigue acá. There, will there be
And then the complement that we have, el complemento que sería rain on this meadow. Algunas personas que podrían reemplazar de pronto la preposición on por over, ¿cierto? Podría ser válida. Eso depende mucho. Entonces, will there be rain on this meadow? Guys, remember something here. Then we have this. We have to add the question mark. Agregamos el signo de interrogación porque es una pregunta. Y como es una pregunta, adivinen qué, tenemos que poner una entonación a pregunta, porque si no, no es una pregunta, porque hay personas que dirían, ¿habrá lluvia sobre esta pradera? Y no es una pregunta. Una pregunta se sube la entonación. You raise your intonation. So we have to say like this. Will there be rain on this meadow? Will there be rain on this meadow? Subimos al final. Entonces ahí tendríamos esa opción. Bueno, ¿y qué pasa? También tendríamos preguntas negativas que también son conocidas como interrogativas, que estamos preguntando y negando a la misma vez, y es por eso entonces que haríamos oraciones como esta. Ya sería colocar ese no acá, ¿sí? No habrá lluvia sobre esta pradera, no habrá lluvia. Mire que es una pregunta posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente iniciar con este want. Por eso lo tenemos en la estructura que nos va a ayudar muchísimo. Want what? Want there be, and then the same complement that we have. El mismo complemento que tenemos. And remember, guys, the question mark at the end. Won't there be rain on this meadow? Won't there be rain on this meadow? No habrá lluvia sobre esta pradera. Mire que estamos preguntando. Pacho, entonces uno ¿cómo responde esas preguntas? Bueno, muy fácil. Tenemos que podríamos decir yes, or you can also say no. ¿Sí? Esas son opciones que podríamos decir simplemente. Si quieres agregar un poco más para no ser tan cortante con ese yes y no, podríamos colocar yes, there will. ¿Sí? Sí habrá. O no, there won't. Ambas opciones son posibles en una forma reducida, o si la quieren decir complementarla un poco más larga, lo pueden hacer. Pacho, pero bueno, ¿y esos adverbs que tienes ahí qué? Bueno, esos son adverbios que podrían complementar un poco tu oración o la respuesta también, y los pueden utilizar a veces al principio, a veces al final, ya ustedes depende cómo lo quieran usar. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted podría decir, habrá lluvia sobre esta pradera. Está bueno. Pero usted también podría decir, habrá lluvia sobre esta pradera esta noche, tonight. Entonces este adverbio son adverbios de tiempo que lo que hacen es dar información al verbo, por eso es adverb, agregan información a ese verbo. Entonces, habrá lluvia sobre esta pradera esta noche, ¿sí? O habrá lluvia sobre esta pradera next month, el próximo mes, o el próximo año, next year, o next week, la próxima semana. Muy pronto, very soon. Tomorrow, mañana. Entonces mire que complementa todo eso. In a few hours, en unas pocas horas. In a few days, en unos pocos ¿qué? Días. And in a few weeks, en unas pocas semanas. Esos adverbios, como les digo, puede ir al final o también podríamos colocarlo al principio. Por ejemplo, al principio yo podría decir tonight, esta noche, tonight, there will be rain on this meadow. Esta noche habrá lluvia sobre esta pradera. Entonces mire que puede ser al principio o al final. Tienen que también ponerle un poco de sentido lógico a esa oración. Bueno, ¿cómo lo ven en esta parte? This is very simple, guys. Es muy simple. Simplemente la estructura también va a ayudarles muchísimo a crear esas oraciones. So, if you wanna take a capture of this, you can do it right now because we're gonna practice. Hágale un capture a esta parte y nos vemos entonces en la práctica. I'll be back, guys, in a few seconds. Okay, guys, now we're going to practice what we learned in the previous part with these 3 exercises that we have. Intenten, por favor, practicar con esos 3 ejercicios. You have the structures here, tienen las estructuras, and please pay attention to the kind of sentence that you have. Is this an affirmative one, negative, or which one? ¿Sí? Por favor, pongan mucho cuidado de esa parte. Bien, vamos a intentar hacerla. Si quieren la hacen mentalmente. You can pause the video and you can compare your results at the end. Pausen el video y comparan los resultados. Look at this one. Habrá mucha gente en este puente. ¿Qué tipo de oración es? Es una oración afirmativa. Entonces simplemente vamos a colocar ese habrá. There will be, ¿sí? Pacho, ¿en cuál puente? En este puente que tenemos acá.
Imagínense que usted quiere decir esa oración en ese lugar, entonces, ¿cómo la haría? Ya sabe que empezamos con there will be. Entonces, mucha gente, estamos hablando entonces de many, muchos, muchas, ¿cierto? Eso es un quantifier. Les doy también esta clase para que vean un poco cómo utilizar ese many y otros cuantificadores. Many what? Gente, you say? People. Aquí está. Many people. En este puente you can say on this bridge. En ese puente que tenemos acá, entonces decimos on this bridge. Bien, ahí tenemos esa oración. ¿Por qué están estos punticos que vamos a colocar acá? Porque usted podría utilizar un adverbio. Mire que lo podríamos utilizar al final para complementar. There will be many people on this bridge tonight. Habrá mucha gente en este puente esta noche. Next month, el próximo mes, next year, y así con los demás. Entonces ya ustedes podrían complementarlo así. Espero que lo hayan hecho muy bien, muchachos. Very easy this sentence number 1. Okay, guys, let's continue with number 2. No habrá olas grandes. Mire que acá están primero los punticos suspensivos porque podríamos iniciar con una de estas. Por ejemplo, tonight, esta noche, no habrá olas grandes. Entonces yo podría utilizar acá cualquiera de esas, incluso muchas otras, para empezar esa oración. Entonces, no habrá olas grandes. Entonces, no sabemos que es una oración negativa. Vamos a colocar acá there. ¿Qué más sigue? Won't be. There won't be. Y olas grandes decimos, como esa que tenemos ahí, que está bastante grande. Big waves. Bien, ahí está. Pacho, es que yo la hice waves big. Yo la hice al revés. Tengan presente que los adjetivos van primero. En este caso, big es un adjetivo que describe cómo son las olas. Clase recomendada, orden de los adjetivos, para que la tengan muy presente. Entonces ya uno puede decir acá, tomorrow, por ejemplo, mañana, tomorrow, there won't be big waves. Mañana no habrá olas grandes. Algunas personas con ese habrá, incluyéndome, algunas veces decimos no habrán olas grandes, ¿cierto? Bueno, ahí está una pequeña variación que se van adaptando. Pero entonces lo correcto sería no habrá olas grandes. O muy pronto, very soon, there won't be big waves. Ahí está entonces eso, muchachos. Finally, number 3. Habrá estrellas fugaces. Y mire que hay unos puntos suspensivos. Puede ser esta noche, como esa bella noche que tenemos allí. ¿Cómo sería entonces? Mire que estamos en una oración interrogativa. Vamos a comenzar entonces con ese will que tenemos acá. Y eso sería muy fácil, que sería will, ayúdenme por favor, will there be, habrán, will there be estrellas fugaces. How do you say that, guys? ¿Cómo dicen eso? Muchachos, decimos acá, shooting stars, estrellas fugaces, no shooting stars, no, stars, shooting stars, y luego viene de los puntos suspensivos, ¿sí? Porque acá podemos agregar cualquiera de eso. Will there be shooting star tonight? Will there be shooting stars next month? Ustedes pueden agregar después de esos punticos, ya saben que alguna de esas o alguna otra. Bien. Para responder entonces, ¿qué hacemos? Para responder decimos yes, or you can also say no. Yes, there will. Yes, there will. O no, what? No, there won't. Simplemente así, muchachos. Muy sencillo. Bueno, entonces espero que les haya gustado mucho estos ejercicios y les voy a dejar una tareita para que por favor la hagan. Van a escribir en los comentarios la siguiente oración. ¿Qué habrá en esta selva, en esta que tenemos ahí? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué habrá? ¿Qué? Ojo, ¿qué habrá en esta selva en los próximos 10 años? ¿Sí? Ustedes entonces por favor en los comentarios traten de hacerla, le voy a dar corazoncito por allá a lo que la hagan correctamente. Y bueno, espero que les haya gustado mucho esta clase. If you wanna capture this screen, you can do it right now. Ya tomen un pantallazo, hay una captura para que puedan tener estos apuntes, verificar y espero que les haya gustado mucho lo que aprendimos el día de hoy. Compartan esta clase, ya saben que ese material está disponible, todo el del canal es completamente gratis, incluyendo también el de mi página web, que es www.pacho, el número 8 y la a.com. Y bueno, si quieres practicar esta clase de una forma más interactiva, lo puedes también hacer a través de la aplicación de Inglés Fácil de las tiendas, que puedes descargar desde las tiendas Play Store y App Store. Y si no, pues lo puedes también hacer a través
de las guías que te dejo a través del siguiente enlace, que es completamente gratis. Te lleva a mi sitio web donde puedes descargar las guías en Excel o PDF para que imprimas o para que las hagas directamente allí desde el PC. Okay? So guys, I love you and see you next class. Don't forget to share this video and to subscribe to my channel. Bye bye.